termino este momento sobre los errores infantiles con un último que se coloca un poco más adelante en la curva, que nosotros encontramos en una investigación con niños de 6 años. Estábamos estudiando la representación mental de los niños sobre el concepto de vivente y no vivente, vivo y no vivo. Y por esto preparamos un juego de cartas donde estaban representados objetos inanimados, plantas, vegetales, animales y objetos varios. Y el papel del niño era de dividir en 2 montes, vivos y no vivos. Claro que había muchas equivocaciones. Por ejemplo, algunos niños decían que la radio era viva porque hablaba, o el helicóptero era vivo porque volaba, es decir, porque tenían competencias de vivos. Pero lo que nos chocó mucho fue un grupito pequeño de niños que pusieron por un lado la piedra y la silla y del otro lado todos los demás, diciendo, estos son vivos, la silla y la piedra. Todos los demás no son vivos. Y claro que la respuesta más fácil que a veces en la escuela se da es equivocado. Y para nosotros, al contrario, era una gran curiosidad saber por qué. Y los niños nos contestaron más o menos así. Son vivos porque no pueden morir. Equivocado. Estos niños estaban expresando una teoría científica. Es así. ¿Qué es una teoría científica? Es una idea que soluciona un problema, que da una respuesta posible. Y que, claro, resiste hasta que resiste. Una teoría científica no es la verdad. Al contrario, los científicos lo primero que hacen, ponen su teoría a la prueba de la contradicción. Claro, esto los niños no lo hacen. Es decir, su mundo científico es muy reducido, por lo cual no hay un debate científico. Pero el proceso se parece mucho a la de la investigación científica. ¿Y cómo podemos explicarlo, lo que pasó a estos niños? Lo interesante no es tanto el grupito pequeño nuestro, es que colegas de Inglaterra encontraron la misma respuesta en niños que entrevistaron. Ahora, aquí hay 2 problemas. Uno, que el concepto de no vivo es un concepto demasiado complejo para un niño así pequeño, porque es un concepto negativo. Y a un concepto negativo solo se puede llegar a través del concepto positivo y negándolo, que es una operación muy compleja a nivel cognitivo. Para ellos es más fácil pensar que el contrario de vivo es muerto. Y la piedra y la silla son vivas porque no pueden morir. Es decir, es una lógica casi presocrática, si os acordáis de los filósofos presocráticos, que habían esta coherencia casi absurda, ¿no? Si no puede morir, será vivo por excelencia. Un niño de 6 años, podía tener 4 años tranquilamente. El tema que nos encontramos hoy con la escuela respecto a la lengua es un tema muy gordo, muy fuerte. En Italia nosotros tenemos, en un país totalmente escolarizado, el 100% de los niños va a la escuela, tenemos más del 30% de los jóvenes que son analfabetos funcionales.
Analfabetas funcionales significa que sí aprendieron a leer y escribir, pero nunca usan este instrumento. No es decir que no lo saben hacer, es que no lo usan nunca. Es decir, que viven como analfabetas. En esta situación es correcto interrogarse qué hace la escuela, qué papel asume respecto a una de las pocas competencias por la cual dice ella de ser comprometida y competente. La escuela de leer y escribir, se decía una vez. No estoy hablando de música, de dibujo, de expresión, de televisión, de ordenador. Estoy hablando de la escritura. Es decir, de lo que desde siempre se ha pensado que sea la competencia de la escuela. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué a los niños que salen de la primaria no les gusta leer? Y no ven la hora de dejar la escuela para dejar esta condena de la lectura. Esto significa fracaso total de la propuesta escolar. Yo creo que aquí tenemos dos elementos importantes. Uno es que en el pasado, en el recién pasado, una parte importante de la educación de los pocos o de los limitados que seguían en la escuela, un papel importante para estos niños lo asumían las familias. Es decir, los niños que seguían en los estudios normalmente venían desde familias donde el estudio tenía un sitio importante. Eran casas donde había libros, por ejemplo. Yo nací en una casa sin libros. Yo iba en biblioteca cuando, siguiendo estudiando, necesitaba consultar libros, iba a la biblioteca pública, porque en mi casa no había ni un libro. Pero al contrario, estas casas de niños eran casas que tenían libros. Tenían padres que leían el periódico, leían libros por su cuenta, a veces leían libros a los niños. Eran familias donde se escuchaba la radio o la televisión, se debatían problemas, se discutía de lo que estaba pasando en el país. A veces se hacían viajes, se iba a un museo, se iba al teatro. Eran familias donde había una vida cultural, más o menos. Claro que la importancia de leer y escribir, los niños lo conocían antes de entrar por el primer día en la escuela, porque esto era una actitud importante de sus padres. Hoy que todo el mundo va a la escuela, en Italia como en México, una minoría extrema de niños siguen teniendo una familia que es capaz de garantizar estas que podemos llamar las bases culturales. El sentido de la importancia de la lectura y escritura. El sentido que es importante escuchar música, que es importante gozar del arte. La mayoría de los niños que entran en nuestras escuelas no tienen nada de esto. Es probable que el primer día de escuela a los niños se proponga de escribir una palabra. Y estamos seguros que tiene sentido para niños que ni vieron nunca sus padres escribir una palabra. Por lo cual yo creo que para nosotros que trabajamos en la escuela infantil, o si me permitéis, para nosotras que trabajamos en la escuela infantil, yo creo que es fundamental ofrecer a nuestros alumnos las bases culturales que las familias no pueden garantizar. Esto significa que tenemos que hacer un trabajo enorme
antes de ponernos el tema de qué actividades desarrollamos. Que nuestra escuela sea un lugar donde los niños viven experiencias culturales. Viven por inmersión, porque están adentro. Una escuela que sea bella, que sea un lugar placentero. Una escuela donde se encuentran libros, donde los adultos leen, donde los adultos escriben, donde los adultos leen a los niños. Desde siempre yo pienso que esto es una de las actividades básicas de la escuela infantil. Hay que reflexionar sobre un tema que de nuevo nos vuelve a los grandes temas educativos. ¿Por qué la escuela no consigue pasar algo que parece tan fácil? Porque si pensamos bien, todos los niños mexicanos hablan, pero muy pocos escriben. Lo he dicho con tranquilidad de los mexicanos, pensando en los italianos, pero me imagino que sea más o menos lo mismo. Y si pensamos, ¿quién enseñó a los niños a hablar? Sus padres. Y a escribir, sus maestros. Los padres son aficionados, no tienen diplomas, no conocen métodos, no tienen libros de texto, no tienen capacitación, no tienen nada. Y consiguen todos que sus hijos aprenden a hablar. Y los maestros, que tienen un sueldo bajo, pero lo tienen. Tienen un título. No consiguen lo elemental. Probablemente hay algo de equivocado. Y sí lo vamos a ver. No es difícil encontrar la razón. Un niño habla porque vive los primeros meses de vida rodeado de palabras. Su mamá habla con él. Todos los que entran en casa hablan con él y hablan en serio. Y para él esto es una emoción enorme, no tanto el sentido de cada una de las palabras, que es posible que no entienda, pero el sentido de fondo, que los adultos hablan con él. Y para nosotros, en nuestra cultura, hablar con alguien significa una relación fuerte. El niño está tanto dentro de este mundo de palabras, así como el niño que escucha leer un libro, así como el niño pequeño que escucha el más grande que lee un libro, vive dentro de este mundo de palabras que no desea otra cosa más que buscar una de estas palabras y hacerla suya. Y la dice como puede. La dice como puede. Esta es una regla fundamental, que por ejemplo en la primaria casi nunca se respeta. Los niños no pueden escribir como quieren o como pueden. Deben escribir correcto. No importa si son tonterías, el sol brilla en el cielo. Lo importante es que sean correctos. Es decir, escribir algo, no importa qué, para nadie, pero correcto. Esto es la negación de todas formas de comunicación. No puede producir nunca un resultado importante. Al contrario, en este diálogo inculto, pero con tanta cultura, que existe entre madre y niño, el niño desea participar.
los niños desarrollan, aprovechando de las oportunidades que tienen, sus propias competencias. Yo creo que el objetivo, esto lo hacen siempre, y la ocasión más rica en la cual esto ocurre es el juego. Es decir, en la ocasión de autonomía que un niño encuentra saliendo del control directo de sus padres, encontrando otros niños y dedicándose con ellos a lo que llamamos genéricamente el juego, en esta actividad el niño desarrolla probablemente la parcela más importante de su pensamiento y pone las bases más importantes, los cimientos más importantes de toda la construcción, de todo su desarrollo futuro. Es allí que el niño elabora las primeras teorías. ¿Qué puede hacer una escuela sobre esto? Yo creo que debe hacer una elección de campo. Elegir la curva azul o la curva roja. En el primer caso, el maestro es lo que sabe. El niño es lo que no sabe y viene a la escuela para aprender. El maestro enseña, el alumno aprende, repite y pasa de un nivel bajo a un nivel más alto. En el otro caso, al contrario, el niño lleva a la escuela una riqueza que, por la mediación del maestro, puede intercambiar con los otros niños. Y en este enfrentamiento, las teorías individuales se hacen sociales. Y claro que algunos niños reconocen que su teoría no funciona, no resiste, y la dejan. Pero esto sí es correcto, que la dejan en un enfrentamiento paritario. ¿Qué puede hacer la escuela en este caso? En una escuela infantil, la propuesta científica debería ser la propuesta de actividades complejas, no simples. No existe la célula, existe el animal, existe el organismo, existe la relación entre nosotros y los animales. Y esta relación es en el observarlo, respetarlo, conocerlo, ser capaces de nutrirlo, ser capaces de conocerlo en sus costumbres, en sus actitudes, hasta desarrollar una competencia. El tema de la ciencia, como todos los temas de los distintos sectores del saber, se debería desarrollar en un recorrido coherente que empieza a los 3 años y termina con la universidad. Esta ciencia banal, porque nosotros pasamos en la tradición de la escuela infantil, me refiero siempre a la italiana, pasamos de la propuesta de conceptos imposibles por niños así pequeños, garantizados por una banalización de maestras o de maestros que tampoco los conocen, y esto es lo más que preocupa, es decir, que los maestros enseñan cosas que no conocen. Maestros que tienen una formación científica muy baja y que se permiten de explicar qué es una célula a los niños. Por otro lado, es una escuela que propone como ciencia banalidades como las estaciones, las castañas, las hojas o no sé qué. Yo creo que hay una mediación que de nuevo es algo de mucho más simple y mucho más satisfactorio. Vivir experiencias complejas con los niños. La enumero solo. La cocina.
la cerámica, la huerta, criar animales. Estas son experiencias científicas, porque contienen elementos de transformación de la realidad, procesos químicos complejos, y lo vivimos, no lo estudiamos. Y como lo vivimos juntos, podemos discutirlo con los niños y van a salir opiniones distintas, y estas son lo que van a construir las primeras hipótesis. Formar científicamente significa desconfiar de la verdad. Significa no tener necesidades de cerrar puertas y dar respuestas, sino de solicitar preguntas. Que los niños aprendan a preguntar. La diversidad es un valor, pero realizarlo no es fácil. Significa renunciar a nuestros criterios de normalidad. Claro que si nosotros somos profundamente convencidos que la diversidad es mejor que la homogeneidad, no tenemos miedo a tener un niño discapacitado. Es uno más. Y es uno que tiene una diversidad así como todos los demás. No tengo ninguna certidumbre a decir que un niño ciego sea más distinto de los demás que un niño que no sabe dibujar. Porque un niño ciego, por ejemplo, tiene competencias enormes a nivel de sensibilidad sensoriales que nosotros no tenemos. Es claro que en la escuela de modelo viejo, la idea es que los niños asumen competencias que sean preparatorias a la escuela primaria. Ahora, la idea es que sepan llevar bien el lápiz, que sepan quedarse dentro de los confines. Esto parece una competencia fundamental de la escuela. Bueno, todo esto que se parece mucho a actividades para presos a vida, ¿no? de cosas que uno hace sin saber por qué, por muchos... Lo justifican siempre con estos elementos. Estar dentro de los confines educa a la escritura porque los niños sabrán estar dentro de las rayas. O hacer recorridos o cornices de decoro de la página que ayuda mañana a hacer letras y todo esto. Estas son competencias que normalmente declara este tipo de escuela, y son competencias sobre las cuales se podría justamente discutir mucho, pero son competencias muy banales y no tienen fundación y justificación científica. Pero en general la diferencia sustancial es que, por un lado, la escuela se piensa preparatoria a la escuela primaria. En este caso, se piensa preparatoria a la vida.